Muchas gracias. Este es mi PowerPoint. El violín es un acto de fe. Cuando uno empieza a tocar el violín, tiene que creer. Hay instrumentos con los que se convierte el comienzo en un acto de agradecimiento. Tú en el piano, en el momento que te apoyas, suena bien, simplemente. El violín es un acto de fe. Os podéis imaginar que los comienzos son muy complicados para ti y para tus vecinos. Y es el mayor momento de reencuentro con tu madre porque es la única que te dice, qué bonito suena, hijo. Cuando uno tiene esa necesidad de tocar un instrumento aún sabiendo que todo va a llegar en un futuro, voy a hablar de música en términos musicales, aplicadlo a cada uno de vuestros proyectos, proyectos personales o intentos de emprendimiento, pero la verdad es que todo lo que pasa en la música es un ejemplo de lo que pasa en la vida. Todo ese esfuerzo, la única manera que ves de poder comenzar a trabajar en serio es una única manera, que es la manera arreglada, la música clásica. Vivimos en un país en donde hay demasiado fundamentalismo en la música y en otras cosas, pero en la música solo hay un camino donde poder hacer una carrera. Y yo creo que tenemos que cambiar el concepto de qué es una carrera. A mí nadie me puede decir que yo no he hecho una carrera. No tengo un título, no tengo nada que diga que he hecho esa carrera, pero he hecho una carrera basada en el esfuerzo, basada en el conocimiento y basada en los momentos que he necesitado en humildad y sobre todo basada en lo que está pasando aquí hoy, en escuchar a un montón de gente que ha hecho ese cambio. Cambiemos ese concepto, luchemos por intentar hacer cosas aunque no estén establecidas como tal. Y en este país más ahora que nunca. Cuando comencé a estudiar el violín, añadido a una falta de nivel por parte del profesorado, pues todo desembocó en una pregunta. Estoy haciendo lo que me gusta, pero falta algo. No quiero tocar esta música con el instrumento que me gusta. Entonces me dijeron, muy fácil, deja el instrumento porque toca otras cosas. El violín se quedó en el armario. Cuando pasan estas cosas tan malas, uno solo con la perspectiva de la vida ve porque han sido buenas. Ese momento me permitió a mí tomar contacto con otros instrumentos que toco y que amo, como es la guitarra, como es la mandolina, como son otros. En ese momento fue una frustración, un fracaso, ¿no? Pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué si hay música tan maravillosa que me gusta no puedo tocarla con mi instrumento? ¿Por qué? En ese momento empieza la carrera y la búsqueda. Yo os invito a que ahora más que nunca tenemos internet. En mi época, ya soy de la tercera edad, todavía no había internet, como está establecido ahora. Todo apareció, en mi caso, en los discos. Y cuando empiezo a ver violinistas que tocan esa música que me gusta, me pregunto, ¿por qué nadie en 8 años de estudio me ha dicho, puedes hacer esto? ¿Por qué? Por un fundamentalismo, por una manera de entender mal las cosas, por una manera de entender mal la enseñanza. En ese momento intento ver si hay alguna manera de estudiar de una manera arreglada, de una manera oficial, esa música en España. No la hay. No tengo forma de irme a Estados Unidos. Otro componente más para intentar no fracasar en el intento, ¿no? Pero te lo están poniendo muy difícil y se me ocurre que simplemente el escuchar esa música, el intentar transcribir esa música, el intentar leer biografías de los músicos que me gustan, me empieza a hacer ver un camino con el que yo puedo interpretar la música que me gusta con el instrumento que me gusta. No tengo por qué renunciar a este instrumento. Esto es aplicable a cualquier cosa, a cualquier proyecto que tengáis entre manos, ¿no? En ese momento empieza la liberación de poder tocar lo que me apetece. El instrumento como tal es un instrumento muy versátil, ¿no? Y para mí me parece que la posibilidad de con un solo violín, con un instrumento tan clásico como el violín, hacer cosas diferentes es la clave del lenguaje que yo he creado, ¿no? Para mí, por ejemplo, el poder tocar con un instrumento tan clásico como otro instrumento, por ejemplo, como un erhu chino. Este tipo de cosas, de cara... siempre que estás estableciendo un lenguaje nuevo, una carrera paralela, hay un agravio comparativo continuo. Tuyo, piensas que estás haciendo el tonto continuamente y de la gente que es más fundamentalista te lo están recordando continuamente. Estás haciendo el tonto, ¿eh? En ese momento todavía no eres consciente de dónde vas y de que toda esa pérdida de tiempo, esa sensación de que eres aprendiz de todo, maestro de nada, con el tiempo va a converger en lo que va a ser tu lenguaje y tu proyecto.
Eso pasó mucho después. Pero en ese momento te sientes perdido, te sientes un poco raro. En paralelo a ese cambio, empieza a surgir, a raíz de ese cambio, la posibilidad de trabajar mucho. Llego a Madrid y la gente, como tengo una manera diferente de entender el violín en la música popular, me empiezan a llamar. Algo positivo, algo maravilloso, se acabó la pobreza, pero sabéis que hablamos de hacer lo que nos gusta. Lo difícil no es hacer lo que nos gusta, es hacer lo que nos gusta dentro de lo que nos gusta. Y aunque yo era músico, vino otro fracaso y otro fracaso personal conmigo mismo. Yo de repente me veía en un escenario tocando una música que no me gustaba. Dinero en el bolso, posiblemente con mi lenguaje, mi propio lenguaje, pero tocando algo que no me gustaba. Me gusta escucharos, hablaba antes Jesús, de ese momento que vamos a tener todos y que vais a pasar de, otra vez arruinado, por favor, pero ¿cómo puede ser? En el momento que uno renuncia a esa carrera que te está generando un trabajo, claro, dices, pero ¿cómo? ¿Por qué dejas de tocar con artistas si estás haciendo lo que te gusta? Porque yo creo que hay tres pasos en lo que te gusta. Lo que te gusta, lo que más te gusta y lo que te gusta de verdad dentro de lo que más te gusta, ¿no? Es complicado, es muy complicado, es una cuestión de años, pero en mi caso lo logré. Vino ese fracaso económico, vino ese momento, pero la vida da, y la vida, esas cosas que creemos que son colchones, son losas muchas veces. Esos colchones económicos, esa sensación de, bueno, tengo un trabajo que me permite hacer lo que me gusta. No lo entiendo. No puedes hacer lo que te gusta si no haces lo que te gusta. Es difícil, cada uno tiene sus circunstancias personales, por supuesto, pero no puedes hacerlo. Y en ese momento en el que das esa vuelta de tuerca, la vida te da y quitas esos colchones que para ti eran colchones, te das cuenta que son cadenas. Y la vida te empieza a dar. En mi caso, hablaba Aitor de trabajar en equipo, me da mi compañero, con el que he cambiado mi forma de entender la música y he creado un proyecto nuevo. Todo ese eclecticismo, toda esa manera de tocar diferente que parece que estás perdiendo el tiempo, converge en un lenguaje. Y lo más importante, te dedicas a hacer tu música y de repente, un día, ese disco que sale de la nada, y digo de la nada porque, por ejemplo, en nuestro caso hicimos crowdfunding. Nuestros amigos y no amigos nos compraron el disco por adelantado, ¿no? Ese disco se convierte en algo que la gente quiere comprar. De repente, tu proyecto se convierte en algo que cuando actúas, la gente está dispuesta a pagar una entrada. Para mí es alucinante que alguien, una persona, se saque dinero del bolso para verme actuar. De verdad que lo valoro, de hecho ni lo entiendo. Pero ese tipo de cosas van sucediendo. Esto no es una cuestión, es cuestión de fe también, pero es una cuestión práctica, real. No es que la vida te dé porque te da, es que tú te quitas cosas y dejas espacio para que venga lo nuevo. En ese momento, donde todo empieza a funcionar, donde incluso económicamente ves un poco la luz, donde empiezas a encontrarte contigo mismo, lo artístico converge en este proyecto que os estoy hablando junto a mi compañero y te sientes liberado de no hacer, dentro de lo que te gusta, no hacer lo que más te gusta y lo que realmente quieres hacer. Esos tres pasos que para mí son importantes. Esta carrera continúa hasta que nos vamos. O sea, la inseguridad, la sensación de estar haciendo el tonto en mi caso es continua, pero sabes que hay un contenido y sabes que estás llegando a la gente desde la honestidad. Desde la honestidad. Luego está la lucha contra tu propio ego, ¿no? Pues el poder salir de tocar en estadios a tocar en casas de la gente. Nosotros, por ejemplo, hacemos conciertos para salones. Pues ese tipo de cosas te la juega el ego, ¿no? Pero cuando lo transformas en algo positivo, realmente es algo que no hay marcha atrás. No cambio un concierto en vuestro salón por tocar con otro artista en el Gran Rex de Buenos Aires. Os lo digo de verdad, no lo cambio. La vida sigue dando y en ese momento en que yo, con ese lenguaje diferente, busco algo más, me llega a mis manos el violín trompeta. Toda esa música que para mí es importante, principios del siglo XX, música de baile, no es lo mismo tocarla con este violín, el violín convencional, que con el violín trompeta, ¿no? Bueno, suena, ¿no? Este instrumento, cualquier cosa que incorporéis a vuestro proyecto llamativa, tiene una fase. La de la foto, ya con esto he ganado la foto. Si no hay un contenido, sirve de poco. Estoy rodeado de violinistas con violines trompeta que solo salen en la foto. Porque este instrumento te cambia la manera de entender la música. A mí me cambió. Vi que tocando ese tipo de música, con ese instrumento, era más honesto.
podía utilizar efectos que están destinados a otros instrumentos, como los vientos, con el violín. Puedo hacer de mi violín, una vez más, otro instrumento, ¿no? Además, me permite redireccionar el instrumento. Puedo tocar, no voy a salir del escenario, pero puedo tocar directamente a la persona que quiero tocar. Puedo grabar, esto se inventó para las primeras grabaciones, había un solo micrófono y yo puedo redireccionar el sonido donde quiera. Tengo un pequeño monitor para escucharme yo, me escucho mejor. Este instrumento cambió mi manera también de hacer la música. De hecho, me he vuelto loco, tengo una colección enorme y hasta tenemos un festival de instrumentos raros aquí en Burgos. Es muy importante lo que os he dicho antes. Este tipo de cosas, más allá de la foto, no valen para nada. Yo salgo aquí, ponéis cara de asombro, si no toco nada, posiblemente se quede en nada, ¿no? Entonces, todas las cosas que podáis incorporar diferentes a vuestros proyectos, llenadlas de contenido y de honestidad. Es clave, ¿no? Es clave el poder incorporar cosas diferentes, pero no por esnovismo o por ser diferente, simplemente por aportar algo más. Y llegado este momento, bueno, yo tengo muchos violines trompeta y diferentes que no he podido traer hoy. Hay un momento clave en mi carrera que es, esto para vosotros es un serrucho, es una herramienta, para mí es un instrumento. Para mí es un instrumento. Estaba pensando antes en Jesús, que un serrucho sea un instrumento es como un arandino en la NASA. Son cosas muy diferentes, pero no, lo digo de broma, pero rompamos los prejuicios, ¿no? Rompamos los prejuicios, abramos la cabeza. Esto no es una cuestión de fe, ni es una cuestión de misticismo, ni me he vuelto loco. Esto es un instrumento musical. ¿Por qué no podemos ver las cosas que los cánones establecen para una función como otra función? ¿Por qué? ¿Por qué? Es fundamental que en estos cambios que estamos viviendo ahora, que estamos haciendo algo alternativo a lo ya expuesto, a lo ya establecido, que rompamos esa manera de ver las cosas. Esto es un instrumento musical. Si alguien me lo quiere al acabar decirme, no tienes razón, eso no es un instrumento, debatimos. Pero esto es un instrumento musical. Hay 3 fases. La primera, estáis todos con cara de sorpresa. Pero si yo me quedo así, pues bueno, en un minuto se acabó la sorpresa. Segunda fase, lo voy a hacer sonar. Más cara de sorpresa. Pero si hago solo esto, en 3 minutos también vais a decir, vaya rollo, ¿no? Tengo que llenar de contenido, porque el tener en un proyecto algo insólito no tiene sentido, repito, si no podemos emocionar con ello. Salir del esnovismo, salir de la sorpresa. Ahora voy a intentar hacer música. Habéis pasado por 3 fases y no lo sabéis. No, que queda poco tiempo. Habéis pasado por 3 fases. Sorpresa, ¿qué va a hacer? Y así, habéis pasado el serrucho y os habéis quedado con la música, estoy seguro. Eso es lo importante. Yo quiero simplemente resumir todo esto en algo. Cuando no hay camino, cuando nos dan un camino, cuando no hay un camino establecido, no tires la toalla. Si esos cánones os hacen feliz, hablabais también antes de disfrutar. Si seguir por los cánones establecidos os hace ser felices, hacedlo. No estoy diciendo que eso no sirva. Pero si no os hace felices del todo, inventaros una historia, inventaros un camino. Porque con esfuerzo, conociendo casos diferentes, como estamos haciendo aquí, leyendo, escuchando y transmitiendo humildad y aprendiendo de los demás, os podéis inventar ese camino. Yo he hecho una carrera y creo que puedo seguir en ello. Así que os invito a que soñéis y seáis realistas y creéis y os inventéis cosas. Muchas gracias.